¿Cómo saber si vivimos en un estado de manía constante? ¿Nuestra psique nos controla o nosotros la podemos controlar? Acompáñanos a debatir, cuestionar y reflexionar. Esto es La manía de la psique. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La manía de la psique. El día de hoy tenemos invitado a Álvaro Ruiz. Pues justamente, la verdad es que decidimos invitarlo. Es amigo mío. Ahorita les vamos a contar la historia en cómo nos conocimos. Álvaro viene de España. De hecho, lo volamos desde España para traerlo a México específicamente. Nuestro presupuesto ya nos da para eso. Exactamente. Entonces, pues bueno, un poquito para ir entrando en conversación. El tema que tenemos para el día de hoy es pues, justamente una de fortaleza, una mentalidad que tenga fortaleza, ¿no? Liderazgo, justamente un título que nos gustó es mentalidad de maratonista. ¿Qué vas a decir? De maratonista. Y justo ahorita Álvaro les va a contar un poquito más. Si quieres, Álvaro, adelante, tú preséntate. Pues nada, yo soy Álvaro. Muchas gracias por el vuelo en VIP. Me ha encantado, sois maravillosos. Primera clase. Nunca había volado en VIP. Soy de Madrid. Estudié Derecho y Administración de Empresas, doble grado en la Autónoma. De allí terminé la carrera y me fui a vivir a Barcelona con mi novia, que es mexicana, ahora mi esposa. Y estuvimos viviendo 5 años en Barcelona, donde empecé en el mundo del recruitment, sobre todo el recruitment ejecutivo. Y en el 2021 vine para México y actualmente estoy como country manager de una empresa que se dedica al recruitment marketing. Es un software que ayuda a las empresas a recibir más candidatos. Ok. A ver, y cuéntenme un poquito sobre cómo se conocieron, porque fuera de cámaras estuvieron platicando sobre eso y les dije, no me va a matar. ¿Quieres contarlo tú primero o lo cuento yo? Dale, la verdad, dale tú primero. Te cuento mi versión. Yo era manager en una empresa con un equipo, liderazgo, entonces en esta empresa siempre todos los candidatos pasan por todos los managers. Y a mí me fui el primero en entrevistar a... No, el segundo. El segundo en entrevistar a Sosa. Un chico espectacular, deportista, ahora hablaremos un poco de esa mentalidad y de lo que yo la valoro, un chico que había escrito un libro, que ya habéis hablado en el podcast sobre este libro, emprendedor, su podcast, amigo de sus amigos, que transmite confianza, porque al final cuando una persona se va a cambiar de trabajo y encima tú le apoyas en esto, tienes que transmitir confianza, porque está depositando uno de los pilares de su vida, lo deposita su confianza en ti. Oye, Luis, cámbiame de trabajo, ayúdame, ¿es una buena opción? ¿No es una buena opción? Entonces, va muy bien la entrevista, va estupendamente. Digo, no, este chico tiene que pasar a la siguiente fase, este chico es perfecto. Oye, por cierto, tú antes vendías, ¿no? Y me dice, sí, yo vendía un montón. Y digo, oye, ¿y cómo? No, por LinkedIn. Ah, vale. Y me meto en su LinkedIn y digo, y veo que tiene 3 contactos en LinkedIn. 2 contactos. Uno era su padre y otro, ¿quién era? Uno era Pau, la que nos recomendó. Sí, y el otro no me acuerdo quién era. Y le digo, pero tío, o sea, Luis, una pregunta. ¿Cómo te presentas a una entrevista en una empresa de headhunting con 2 contactos en LinkedIn? Sin red. Pero también aquí viene todo, porque ahí sí que dije, no, este chico no se toma en serio este trabajo. Sí, y dije, aquí lo voy a tirar. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a pasar, pero para la siguiente entrevista tienes que tener mínimo, ¿cuántos eran? 100 y tantos, una cosa así. Y el tipo trajo 200, trajo más de lo que le pedí. Y dije, es que es eso la vida. La vida es, todo el mundo se va a equivocar. Pero ya sé que me voy a equivocar, pero voy a hacerlo mejor. Y eso es la diferencia entre la gente de alto rendimiento y la gente que no se equivoca y se sigue equivocando sobre lo mismo. Si se llega a haber presentado en la segunda entrevista con 10, digo, no, pues ya está, ya deja de vacilarnos. Okay. No, y fue una experiencia muy interesante para mí, porque justo yo llegué con Álvaro y me dijo, no, perfecto, eres material para esta empresa, todo muy bien, ¿no? Y de pronto, cuando sacó Álvaro su laptop y entró a mi perfil, le cambió la cara. O sea, Álvaro le cambió completamente la cara y me dijo, no puedo creer que tengas 2 contactos. Eso me dice a mí varias cosas. 1, no te preparaste para esta entrevista. 2, estoy perdiendo mi tiempo. 3, no tienes ni idea a dónde estás llegando, al tipo de negocio estás llegando, ¿no? No, yo me quedé, o sea, pero así pálido, ¿no? Y además yo estaba así como me ven ahorita con las manos abajo y me dice, y sube las manos porque parece que estás escondiéndolo. Y yo así, ¿no? O sea, te regañaron. No, y yo estaba, pero así pálido. O sea, era mi entrevista después de mucho tiempo, ¿no? Aparte, ¿no? Es muy importante el lenguaje no verbal. Yo le dije a Álvaro, ¿sabes qué? Le dije, no sabía que esto era un problema, pero
si esto Ya con las significa- manos así, ya el tipo no sabía que esto era un problema mío. ya, con las Ahorita manos. les llaman en el podcast así. Oye, y te advertí, le dije que soy boxeador además. Entonces, y le Ahí me valió, asusté. le dijo. Me asusté, dije, bueno. Ya mejor ya no le digo nada. Y le dije, no, yo puedo corregir esto, ¿no? Y como dice Álvaro, yo saliendo de esa entrevista, abrí mi LinkedIn, y empecé a agregar contactos. Para la tercera y final entrevista ya llegué como con 200 y tantos contactos. Ujú. Es que lo peor, o sea, sí, en la entrevista fue duro, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Pau, pero cuando salí de la entrevista, me fui a la sala con todos, éramos 25 o así, a lo mejor, Eran menos. 16 personas, les junté a los 16 y les pregunté a cada uno, oye, ¿cuánto vale tu tiempo? Ujú. Todo el mundo me respondía, infinito, muchísimo, mi Ujú. tiempo es lo más importante para mí. Y llego a Pau y le digo, ¿cuánto vale tu tiempo? Me dice, también muchísimo. Y le digo, ¿y entonces por qué me has hecho entrar en una entrevista con un amigo tuyo que ni siquiera se la ha preparado y tiene 2 contactos en LinkedIn? Claro, luego había otra entrevista de otro amigo que está ahora, no, la chica le escribió a su contacto, no, por favor, agrega gente que como te entreviste a Álvaro y no Sí, tenías sí, gente sí, ahí, Sí, ¿verdad? sí. Sí, no, o sea, y justo te digo, y te digo, a mí me impactó mucho, o sea, como justo a mí Álvaro me decía, ¿no? Este tipo de trabajo es un trabajo de alto rendimiento, o sea, necesitas estar aquí dando tu 100 todo el tiempo. Y esa es parte de lo que yo te quería preguntar, ¿no? O sea, como, ¿cuál es tu mentalidad? O sea, ¿cuál dirías que es la mentalidad de Álvaro? Pues tú dices, este tipo de trabajo es un trabajo de alto rendimiento. Yo no pienso que haya trabajos de alto rendimiento. Hay perfiles de alto rendimiento. Ok. Y no me Ok. gusta ver gente que puede dar más y no lo da. Hay gente que dice, oye, ya está, pues ya está, hasta aquí, ya está, no quieres, no quieres. Pero Sosa siempre, en la charla que tuvimos, era como, yo quiero esto, quiero esto, y decía, no, pues hay que exprimirte al máximo para que seas así. Ujú. A lo mejor con otra persona no le habría dicho eso, digo, pues muchas gracias, que vaya muy bien y chao, Sí. fin de la entrevista. Exacto. Pero con él sí, obviamente se lo dije. Dicen muchas cosas interesantes, o sea, fuera de la increíble historia que tuvieron como para conocerse, pero justo Parece una historia de Tinder, ¿eh? tocan puntos que son o sea, perfectos para el episodio de hoy, que justo Álvaro dice que, bueno, tú tenías como, bueno, lenguaje verbal y todo esto, pero fuera de eso, como el hecho de que parecía que tú no estuvieras preparado para una entrevista. Ujú. Y sí estabas, o sea, creo que eres una persona que trabaja por lo que quiere y que justamente no creo que hayas llegado así de que, ay, pues me dijeron que me iban a entrevistar, voy a llegar a la entrevista 3 minutos antes y voy a hablar. Ujú. Creo que sí eres una persona que se prepara, pero más allá de eso, el hecho de que cómo recibiste tú la manera Superimportante. en la que él te habló y todo lo que te dijo y dijiste como no sabía que esto era un problema, o sea, el hecho de cómo reaccionaste, cómo fue también para ti Ujú. esa manera tan fuerte que te habló y a lo mejor, y dijeras, espera, termino, justo Álvaro no es una persona que ya tiene 50 años y que, o sea, lo podríamos ver un poco más como un par, no tanto como alguien que digas como, no sé, un papá o una figura de autoridad, no quiero que se escuche que no tienes autoridad, evidentemente la tienes, pero creo En mi que... casa ninguna. Pero creo que, pues te podemos ver más como un par, más que como una figura, pues, más grande, pues. Ok. Y que alguien te haya como dicho algo tan fuerte, ¿cómo fue para ti el decir como, híjole, voy a cambiar todo lo que me está diciendo y esto lo estoy agarrando como un feedback? O más bien, Sí. quiero que nos cuentes. Normalmente cuando yo cuento esta historia, muchos me dicen, no, yo me hubiera levantado y me hubiera salido a llorar, ¿no? O sea, como que mucho, o lo hubiera tomado hasta como una agresión, ¿no? Ujú. Y como a mí no me vas a hablar así, ¿sabes qué? Pues ya ni quiero trabajar aquí. Yo, o sea, creo que justamente la manera en la que a mí también, o sea, me han formado, me han enseñado, es que justamente cuando estás en ese tipo de situaciones, pues tienes que verlo como un feedback, ¿no? Justo agradecer. O sea, yo lo vi como justo, ahí es donde yo, Álvaro, lo vi como una autoridad, ¿no? O sea, él me dijo, a ver, yo vine de España a abrir las oficinas acá. O sea, yo decía, es que este tipo, ¿con quién estoy hablando, no? O sea, estoy aquí con alguien súper experimentado, súper experto. Y mucho a mí, la mentalidad que a lo mejor no sé si sea bueno o malo, pero esta parte de que justo cuando estás con alguien que es en teoría superior, ¿no? Un rango, o tiene más experiencia, es como obedecer, ¿no? O sea, yo vengo aquí a obedecer, a acatar órdenes, que a lo mejor puede jugar en contra y puede jugar a tu favor, pero yo tenía un poco esa mentalidad. Entonces, mi hermano, por ejemplo, está estudiando Derecho, ¿no? Él es abogado, de hecho ya terminó, y tiene muchos, sé que muchos en ese ramo, el trato te van a tratar mal, o sea, te van a tratar mal, y uno tiene que estar dispuesto a soportar esos tratos hasta cierto punto, ¿no? Exacto. O sea, por eso más o menos. Esa fue como mi manera de verlo y por eso fue como, pues si es un problema, ahorita lo corrijo, ¿no? O sea, ahí se acabó. Yo ahí sí que creo que ahora vamos a hablar de eso, hemos hablado antes, ¿no? De lo que es el liderazgo, a cada persona le tienes que hablar diferente. Y cuando tú entiendes
cuál es la señal de radio que sintoniza esa persona. A lo mejor a él se lo digo de otra manera. Vale, sí, vendré el próximo. Porque es muy buena gente, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, tranquilo, el próximo día vengo con más y tal. Y a lo mejor se presenta con 50 o algo así, pero sabes que yo creo que ahí él hizo clic. Exacto. Pero a otra persona le tienes, si tú eres un buen líder, le tienes que hablar diferente y le dices, no, oye, pues mira esto, porque nuestro negocio se basa en estas cosas y al final un perfil de alto desempeño da igual el trabajo. Va a llegar donde él quiera llegar y tú como líder lo que tienes que hacer es ayudarle a que esa persona crezca lo máximo posible. Okay. Y hay este tipo de decisiones, yo estoy seguro de que si algún día cuando él sea líder de equipos, lo va a mencionar y se lo va a decir. Y le va a decir, oye, a esto nos dedicamos. Y sobre todo, el negocio en el que está él, vuelvo a repetir, la gente deposita su confianza en perfiles como Luis para que cambien de trabajo. Claro. Tienes que estar súper bien preparado, tienes que tener networking perfecto, tienes que estar atento al mercado. Eso es muy, muy, muy importante, pero sí. Sí, y yo, eso que dices, Álvaro, a mí me parece que justo una de las cosas, porque yo normalmente es esta capacidad de identificar, como dices, a cada persona, pero ¿cómo le haces tú? O sea, justo tú, a mí me da la sensación, a lo mejor tú puedes darme más contexto, pero ¿cómo le haces tú para tener un equipo, ¿no? Que tú has tenido mucha gente a tu cargo y tienes que desarrollar personas para detectar esa forma en cómo cada quien trabaja? O sea, ¿cómo le haces para identificar esa parte? Mira, yo creo que vosotros sois psicólogos, me corregís y tal, pero tenemos 3 pilares, ¿no? La mente, el alma y el cuerpo. Luego hablaremos un poco de cómo cuidas a cada uno. El alma es el sentido de por qué haces las cosas. Tú puedes estar en un trabajo exigente, pero al final sabes que tu trabajo consiste en ayudar a las personas a estar mejor, ¿no? Y cuando tú te pones a hablar con cada uno, primero sentarte, escuchar. Y escucha activa. Escucha activa. Vosotros habéis hablado mucho de esto. Oye, y cuéntame, y estudiaste esto, ¿por qué estudiaste esto? Oye, la carrera te la pagaste tú, ¿cómo fue? ¿Te fuiste de experiencia internacional también? ¿Cómo fue? Cuéntame. Entender esa persona y saberlo. Y le preguntas, oye, ¿a ti qué te motiva? ¿Por qué quieres trabajar aquí? O, mira, yo voy a ser tu jefe, quiero que me digas qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. Quiero que me digas cómo podemos llegar. Yo también te voy a decir cómo soy yo y lo que voy a exigir. Si estamos de acuerdo, perfecto. Antes de cualquier proceso, oye, que sepas también. Y ir entendiendo que las personas no somos lineales. Ahora, no sé si habéis escuchado lo del entorno VUCA, entorno BANI, se habla mucho de negocios, ¿no? De entorno volátil, ahora es un entorno mucho más frágil, mucho más ambiguo, no sabes qué va a pasar mañana, los perfiles jóvenes ya no están mucho tiempo en las empresas. Sí, entonces muy jumpers también, ¿no? Son muy jumpers, pero porque quieren aprender más. Entonces, tú sabes que a lo mejor esa persona va a estar en tu equipo 6 meses, 1 año, 2 años, pues que hagas que esos 2 años para esa persona sea como si hubiesen estado 10 en otra compañía, que lo viva, que lo sienta, que aprenda. A mí me encanta ver del día 1 de esa entrevista a donde está ahora, que es el mejor de la compañía. O sea, eso me encanta verlo. Sí, es la verdad. Sí, no, gracias. Sí. O sea, no sé si es el mejor. Igual el mejor no. Pero es el Síndrome del impostor. Eso Síndrome del intentamos. impostor. Pero No. es uno de, sí, y es muy bonito, yo No, creo. y es que te digo, Álvaro, yo me acuerdo, por ejemplo, yo o sea, he trabajado en otras empresas, he tenido diferentes líderes y maestros a lo largo de mi vida, y yo me acuerdo que te digo, yo salía de una llámalo capacitación, onboarding, junta, reunión, cuando estábamos contigo y salías con unas ganas de comerte al mundo, ¿no? O sea, tú tienes una capacidad de motivar a las personas que dices, y muchos líderes, siento que justo líderes, managers, como le quieras llamar, a veces no le pegan esa parte. O sea, sales o más estresado de la junta, me dijeron tantas cosas o inclusive no me siento lo suficientemente valorado. Y tú tienes esa capacidad de motivar a la gente, o sea, de conectar con las personas. Punto número 1, y Alexa y yo lo sabemos, escucha activa. Y creo que muchos no tienen esa capacidad de escuchar. ¿Cómo le haces para motivar a las personas? Pues lo primero, no puedes motivar a las personas si tú no estás motivado. Ok. Eso es fundamental. Primero creo que tienes que cuidarte tú mismo y si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a los demás o cómo vas a potenciar a los demás? ¿Y cómo te motivas a ti mismo? Y cómo te motivas a ti mismo. Tener un entorno seguro. Se habla mucho de esto, de, oye, yo a veces me juntaba con mi equipo y, chicos, hoy no tengo un buen día, quiero que lo sepáis. Antes de nada, oye, que sepáis que hoy no tengo un buen día. O que puedas ser tú también capaz de decirme, oye, Álvaro, hoy no estoy bien. Y tú darte cuenta de, oye, le ha pasado esto. Somos personas, no somos máquinas, ¿no? Oye, pues a lo mejor ha discutido con su novio. Pues oye, tranquila, vete a tal sitio y ya lo hablamos mañana, no pasa nada. O tiene un problema con su papá, alguien está enfermo. Somos personas. Y eso es algo que uno tiene que entender. Y cuando entiendes esto, la gente da el máximo. Y creo que a muchas personas se les olvida, sobre todo en el mundo empresarial corporativo, ¿no? O sea, Alex igual ha tenido una experiencia donde a mí no me gustó mi trabajo. O sea, no me gustó porque siento que muchas veces en las empresas va muy enfocado en queremos resultados como si fuéramos máquinas y se les olvida que somos personas. Bueno, pero escúchame,
yo quiero resultados. Claro, obviamente. No, O sea, no. Sí quiero que haya pero- resultados. No, pero es que yo sé, y está medido, que la gente te va a dar mejores resultados Exactamente. cuando está bien. Exactamente. Ahora hay muchísimas plataformas que ayudan a la salud mental de las empresas. Exacto. Cada vez esto funciona más y no es, oye, qué bien, vamos a cuidar. No. Es que está medido que cuando la gente está feliz, trabaja mejor. Y cuando tú sientes un propósito, sientes que estás dando el máximo y las cosas no salen bien, porque hay veces que no salen bien, te vas a tu casa y dices, lo he dado todo. Es como la maratón. Ujú. Eso, por ejemplo, yo creo que cuando yo llegué a México, yo no corría, he hecho deporte, pero bueno, de pequeño, judo, tal, no sé qué. Judo me enseñó mucha disciplina. Creo que todo lo relacionado con las artes marciales japonesas te enseña mucha disciplina y eso luego lo aplicas en la maratón. Ujú. Y si te fijas, hay mucha gente mayor que corre maratones. Ujú. Ujú, ¿Por qué? Porque son gente que tiene súper bien adiestrada su mente. ujú. Luego os comentamos, si quieres, de cómo yo vivo la maratón, Sí, sí, sí. pero es que es como estás yendo a un sitio a sufrir y si no tienes pasión por lo que haces, si no tienes O sea. esa resiliencia que comentábamos, es decir, sé que lo voy a pasar mal, Sí. pero aún así lo voy a hacer y luego yo, aquí sí que el ser humano yo creo que es un animal social, a lo mejor yo no corro solo, yo estoy en un equipo de corredores y me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Mi mujer está harta, tío, suena el despertador y digo, menos mal que al menos me quiere, ¿no? Me acompaña a las maratones cuando son, turismo deportivo y tal, pero digo, oye, qué duro tiene que ser convivir conmigo, que todos los días el que tiene tú, 5 de la mañana, pues el despertador me levanto, voy, desde aquí les mando un fuerte saludo a los collos, de que aquí corremos en el bosque de Tilalpan, y ellos son, el primer día que les conocí, todos son de 45 para arriba y tienen unas experiencias de vida, han superado cáncer, todos son súper, súper chingones en su trabajo, tienen una fortaleza mental increíble y yo el primer día que les conocí dije, quiero eso. Ujú. Y al final es disciplina, tener un propósito, cumplirlo, salud física y mental Ujú. y luego siempre en la maratón hay un momento de quiebre y que te viene todo lo malo. No entré en este día, hoy he discutido con mi maravillosa esposa, hoy me ha pasado, hoy o me va mal en el Muchas trabajo, cosas. se me ha caído, tal, no sé qué, me empieza a doler la pierna y creo que El cuando te viene autosabotaje. el autosabotaje, yo tengo una técnica mental que me enseña, es dar las gracias. Oye, Ok. que doy gracias por poder estar aquí en el kilómetro 32 y todavía sigo corriendo, doy gracias porque me han cerrado la ciudad para mí, Ujú. doy gracias por mi familia que me está siguiendo en la aplicación, doy gracias por Mis yo qué piernas sé, que por lo que están tengo, exacto. corriendo. Y entonces ese pensamiento negativo sale y sigues. Yo, por ejemplo, cuando entrevistas a una persona que hace maratones, la carrera, lo que haya hecho, me importa poco, porque sabes que esa persona, por muy mal que vayan las cosas, Va a Ujú. seguir. va a seguir. Ujú. Porque tengo una amiga Fercaso que dice, la maratón es como meditación activa. Llega un Ujú. momento en el cual todo Se se nubla, va, todo se va. y tú sigues. Ujú. Y además, la energía de la gente gritándote, venga, vamos, dale, no sé qué. Uf. Y es algo que no se puede comprar, Ujú. porque ¿No? esa conversación que tú tienes contigo mismo empieza en el kilómetro 30. Tienes que llegar al 30 y ahí empieza la maratón. Ujú. Y en los trabajos es igual. No va a ser siempre fácil, te van a doler cosas, pero está demostrado que el que sigue El es que el que va a persevera llegar. alcanza. Y tú me has hecho una pregunta antes de, oye, la competencia, ¿no? Sí. No sé si quieres comentar este tema. Exacto. Sí, o sea, justo el tema de cómo es. O sea, hablamos un poco ya tú siendo un líder, Ujú. pero también me gustaría que nos platicaras cómo fue para ti llegar a ser un líder, porque creo que eso es lo que no es fácil y es como todo este tipo de cosas que dices de el maratón, de seguir y la resiliencia, que ahorita platicamos si quieres un poquito de eso. Pero ahorita ya que estamos en este tema de liderazgo y del el mundo corporativo o el trabajo, punto, el mundo laboral, justo hablábamos de las competencias, de cómo fue para ti también el hecho. Yo soy una fiel creyente que puedes llegar a ser un líder o puedes llegar a ser tu mejor versión de ti sin la necesidad de pisar a la gente ni de hacer menos a la gente para que tú seas más, ¿no? Ujú. Entonces creo que es lo que te preguntaba fuera de cámaras o cómo le has hecho. Para este tema de la competencia siempre va a existir. Siempre va a haber gente que sea mejor que tú o que sea igual que tú o es diferente, Sí. ¿no? Creo que hay muchos matices en esto. Pero ¿cómo has hecho tú para tú enfocarte en ti sin la necesidad de hacer menos a las personas? ¿O cómo ha sido este proceso también de la competencia? Mira, yo
Yo empecé a trabajar desde muy joven. O sea, mi carrera eran 6 años de carrera y en cuarto de carrera yo ya pedí unas becas para trabajar en un banco. Entonces siempre he estado relacionado con gente más mayor que yo. Ok. Y he tenido tanto buenos jefes como malos jefes. Ujú. Y uno de los mejores jefes que he tenido, Mario Vázquez, desde aquí le mando un saludo también, me dijo una vez, una persona exitosa se nota desde el momento en el cual entra a la oficina. O sea, se le ve que entra a la oficina, buenos días, ¿cómo estás? No sé qué, pero saludando a todos los compañeros. Presencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, buenos días. Y llega y pum, y se sienta. Y ahora, o sea, digo, pues es que es eso. Y luego también dices, sí que hay empresas donde incluso te enfrentan Ujú. para que saques lo máximo. Oye, vamos a poner a estos dos y vamos a que se enfrenten y vamos a dar un premio al primero. Claro. Está bien, pero lo que yo he aprendido con el paso de los años, porque sí que al principio, pues dices, es que incluso me estresaba, ¿no? Porque somos amigos, pero al mismo tiempo nos están enfrentando. O sea, Sí, sí, sí. y creo que una cosa muy buena que tiene la maratón a comparación de otros deportes es que en la maratón todos ganan. Todos se llevan una medalla. Estoy viendo una serie ahora, Breakpoint, de tenis, que solo gana uno. Cada 2 semanas solo gana uno. Sí. Lo difícil que tiene que ser estar entrenando todas las mañanas y solo gana uno. Y en la maratón, si tú trabajas, todos ganan. Y en el trabajo, a pesar de que tú digas, no, la competencia, no sé qué, tu mayor competencia, tú lo sabes quién es. Tú Tú. mismo. Sí. Y esto es igual. Y el que peor te va a hablar, eres Eres tú. tú mismo. Ujú. Oye, ¿cómo lo hiciste Tu esto? peor Oye, oye. enemigo eres tú. Eres tú. Entonces, si tú aprendes, si eres una persona disciplinada y aprendes a enfrentarte a ti mismo, yo tengo esa conversación. Yo corro una maratón al año. Intento correr más, pero no puedo. Ujú. Una maratón al año. Pues estoy esperando para ese día porque voy a tener una conversación conmigo mismo de cómo te ha ido. Sí, ¿Sabes? sí, O sea, sí, de, sí, sí, te sí. voy a dar Va a ser mi mejor terapia. esa, Sí, de sí. tal. Y sabes que va, sigue. Y si tú te cuidas a ti, cuidas tu salud mental, física, vas sintiendo que estás en el trabajo, oye, pues venga, vas ascendiendo. Y también hay que darse cuenta cuando tú eres de una manera y la compañía no es así. Igual, yo he conocido gente que a lo mejor en la empresa donde yo estaba no era súper brillante, pero que le cambias de ambiente, le cambias de cultura. Y ¡Wow! O sea, Sí. ¿quién eres? Y le cambia todo, le cambia la cara, le cambia la actitud, le cambia... Es una persona distinta. Claro. ¿Por qué? Porque encontró un ambiente donde esa persona podía brillar. sí. Estoy leyendo un libro, el del Club de las 5 de la mañana. Si lo habéis leído. No, No, pero sí. Es Venga, súper sí sé cuál es. famoso y te habla de sacar el máximo rendimiento de tus talentos. A lo mejor yo tengo 2 talentos, pero los exprimo al máximo. Exacto. O sea, hay gente que tiene 10, pero yo los 2 que tengo, lo tengo claro. Y luego Sí. también importante, el ser humano es un animal social. Ujú. Rodearte de gente que te impulse, que te motive, que te sientas compañeros. Dices, jope, en lugar de pensar, joder, ese tío es... Qué bueno. ¿Se puede decir esto? Sí, sí, sí. Adelante. Oye, no, es que tío, qué envidia. No, pues voy a ser su amigo. ¿Cómo lo haces? Porque tú le necesitas a él para mejorar, pero lo que tú no piensas es, él me necesita a mí también. Él necesita tener a alguien que también le ayude y que te alegres por él. Los dos pueden aprender de los Exacto. dos. Creo que los dos se pueden aportar porque son personas diferentes. Yo Sí. creo que uno de los motivos por los cuales me ha ido bien en México es también el grupo de gente con el cual me rodeo. Gente emprendedora, gente que monta podcast, gente que quiere saber más, gente que quiere mejora continua. O sea, que escuchamos podcast. Oye, mira, has escuchado esto, te mando esto, a ver qué opinas. Como tener el hambre de también perseverar. Exacto, exacto. Y también dices algo muy importante y también como haciéndoles, o sea, como a los que nos escuchan y los ven, algo que dicen los dos, creo que podrán estar de acuerdo, lo más importante también es el autoconocimiento. O sea, porque hablas mucho de esta motivación, de buscar, no sé qué, pero si no te conoces y si no tienes un proceso interno, no es necesariamente yendo a terapia, o sea, más bien como justo saber qué te gusta, qué no te gusta, a dónde quieres llegar, a dónde quieres, qué aspiras en tu vida. Pero creo que hay mucha gente, yo he visto a mucha gente que va por la vida como, es que me toca hacer esto, y no, como dormida, gente dormida, yo así las llamo, que es literalmente que van como en modo zombie, Modo zombie. viendo qué llega en la vida. Y pues no significa que esas personas no es como que no vayan a perseverar ni vayan a ser líderes en algún momento, no. Pero si no sabes realmente quién eres y qué es lo que a ti te gusta, creo que se cae toda la pirámide que estamos construyendo para llegar a ser un líder, ¿no? El hecho de saber que, no sé,
me gusta a lo mejor leer, como dices, a lo mejor tengo 2 talentos o un talento. No necesariamente tienes que ser una persona que tiene un abanico de... ¿Por qué no? O sea, creo que eso también es ser muy fieles y ser muy conscientes que, pues, no vamos a ser buenos en todo. No vamos a perseverar en qué todo. aburrido, ¿no? Ser bueno en todo. Exacto. Entonces, Bueno, para Luis, que es bueno en todo, no es Sí, aburrido, exacto. ¿no? es cierto, Pero es muy difícil. para mí es aburridísimo. Es muy difícil ser Luis. Pero justo tener una cosa que te guste y que sepas que puedes explotarlo, hazlo. Y a mí siempre me dijeron, y seguramente a ti también lo has escuchado mucho, si lo haces y te gusta y es algo que te apasiona, siempre vas a ser bueno. Sí. O sea, creo que lo vas a hacer bien, lo vas a hacer porque te gusta y con eso vas a hacer pasos y pasos y pasos y pasos que eso al final volteas para atrás y dices, no manches todo lo que he recorrido y gracias a eso, esos pasos chiquitos que vamos dando, que eso también me gustaría platicar, que esos pasos chiquitos que a lo mejor se podrían ver insignificantes, que como dices, levantarte a las 5 de la mañana. Para algunos sería, se levanta a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 5 de la mañana y eso no es gran cosa. Pero para ti es algo muy importante y es algo muy significativo que al final eso hace que cambie completamente tu día y puedes trabajar en la mejor versión que quieres ser, ¿no? Totalmente. Y tú hablabas mucho del tema de la pasión, pero es que la pasión se acaba y hay momentos en los Y somos cuales... cambiantes. Exacto, y dices, y creo que una de las cosas que lleva a la gente de alto desempeño a llegar es hacer cosas que no le gusta hacer y estar dispuesto a hacer cosas que no Salir te gusta de tu hacer. zona de confort. Exacto, Adaptar el justo cambio, eso. abrazar el cambio y decir, oye, esto va. Yo solo he hecho una vez en mi vida lo de meterte el hielo, se llama el método Sí, Wilson. el ice bath. ¿Lo has hecho alguna vez? Sí. Entonces, para mí fue la primera vez durísimo. Sí. Pero porque a lo que a mí me pasó fue, pum, te metes en hielo y tratas de luchar contra ti mismo de, no paso frío. ¿No? Y es todo lo contrario, lo que tienes que hacer es abrazar el frío. Sí. Sí, al final creo que es una metáfora muy, muy padre que la que acabas de hacer, Álvaro, que es realmente meterte a una tina de hielo, es meterte a, no sé, clases de, no sé, lo que sea. O sea, como que véanlo como realmente algo que tienen miedo de hacer. Si tienes miedo de hacer algo, es ahí. Creo que es ahí en donde dices, hazlo con miedo, pero hazlo. O sea, y lo hablábamos en el primer capítulo de la segunda temporada, que era cómo fue para nosotros emprender este podcast. Exacto. Que como te decía, fuera de cámaras, y también le decía a la producción que cualquier día que venga a grabar me voy a poner nerviosa. Voy a estar muy ansiosa toda una semana pensando en cómo va a estar, pero al final llego, lo hago y ya. Como realmente el dar el paso y hacerlo con miedo, creo que también la satisfacción que te vas a llevar, y tú lo podrás saber, y también creo que los tres, no soy una deportista de alto rendimiento, pero subiste el pico de Orizaba. Hice el pico de Orizaba y fue el hecho de, híjole, tengo miedo, lo hago, no lo hago, lo hice, y al final de decir, sí, todo lo que me conté, todo lo que me hablé, valió muchísimo más la pena ahorita que el resultado que haya tenido. O sea, hice cumbre, terminé el maratón, hice el medio maratón, lo que sea. Creo que la satisfacción también te lleva mucha más gratificación a nunca intentarlo. Esa es la pregunta que te... Bueno, ahora paso yo a hacer... ¿Lo volverías a hacer? Sí. Todo el mundo que lo consigue dice, lo volvería a hacer. Por muy mal que lo pases, yo lo pienso muchas veces de momentos de decir, ¿qué hago aquí corriendo? Sí. De verdad, estoy loco, no sé qué estoy haciendo aquí, lo estoy pasando mal, estoy sufriendo, tal. Sí. Hay un momento, yo creo que lo hacen de manera psicológica, tú entras, llegas a la meta y hay como a lo mejor 500 metros, donde es como el valle de tu mente, es decir, qué dolor, Dios, qué mal lo estoy pasando, por favor que alguien me traiga una botella de agua, no sé qué. Y cuando llegas a la zona donde están dando las medallas y te ponen la medalla, ya estás pensando, ¿cuál va a ser el siguiente? Híjole, sí. ¿No? Eso te pasa también con el pico, decir, ¿lo volvería a hacer? Sí. Sí, ¿cuál es la siguiente? Literalmente. Pero llevándolo más como al ámbito del liderazgo y de la mentalidad resiliente, tocamos temas que ya hemos mencionado, pero creo que tenemos que entrar en esto, el tema del autosabotaje y el síndrome del impostor. Para la gente que no sabe qué es esto, es un síndrome, ya se lo conoce, que es esta mentalidad o pensamientos que te llegan de que no mereces lo que estás viviendo, no eres suficientemente bueno para lograrlo. Como que no voy a llegar a la meta. Empezarte como a comparar de que, híjole, es que ellos llegaron ahí porque, pues bueno, es español, estudió una carrera a lo mejor fuera del país, aquí en México veneran mucho a los extranjeros, etcétera. Como empezarte a comparar, decir, es que yo no soy esa persona, no lo voy a lograr, no merezco esto.
Y creo que en todo proceso es lo que vivimos. Y creo que Álvaro lo dice mucho a lo mejor. El hecho de decir en el maratón, ¿no? De no voy a llegar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no lo voy a lograr? ¿Qué estoy haciendo? Estos momentos de autosabotaje creo que siempre van a existir. Y creo que también emprendiendo una carrera de hacer un negocio, ¿no? Decir como, la estoy pasando fatal, ¿por qué decidí hacer esto? O a lo mejor no la estás pasando tan mal, ¿no? O sea, creo que también ahí es mucho el poder de la mente, pero que tú solito te empiezas a echar para atrás y dices como, no, mejor ya no, mejor ya no. ¿Qué hago? No sé qué, pero ¿cómo fue también para ti? Bueno, más bien preguntarte, ¿han llegado estos momentos del síndrome del impostor? Obvio. Mira, antes yo voy a decir una cosa. Me dicen, no, a español tal viene. Realmente, la gente joven que conozco de México es una generación súper bien preparada, nivel de inglés altísimo. Las carreras de México son mucho más prácticas que en España. O sea, les preparan para... Estábamos hablando antes aquí con una persona que ha estado en España estudiando y dice, yo fui allá a pasármelo bien. Sí. Pero la carrera realmente es como... Son muy teóricas y aquí la gente, las universidades les preparan para salir a trabajar y perfecto. Y hay que reforzar esa confianza. Nadie te da una clase en la universidad de cómo superar el síndrome del impostor. Todo el mundo lo tiene. No conozco a nadie que lo tenga. ¿Y yo qué hago? Yo, por ejemplo, justo estábamos empezando el podcast y estabas diciendo, no, Álvaro, qué chingón tal. Pues ya muchas veces no lo pienso, pero digo, joder, si este tío piensa esto de mí, ¿por qué no lo puedo pensar yo? Exacto. ¿Sabes? Si él lo ve, porque y lo yo no lo traté veo. fatal en el primer día que le conocí. Y aún así lo pienso, digo, ¿no? ¿No? O sea, y eso te refuerza y por eso es tan importante, yo creo, vosotros lo mencionáis, construir una zona segura. Donde digas, hay días que dudo hasta de cómo me llamo. Sí. Exacto. Pero vas a esa zona y dices, ya está. Y sigues. Y lo estás haciendo bien. Y sigues. Sigue. Aunque te duela, aunque no pienses, sigue. A ver a dónde llegas. A ver la sorpresa que te llevas. Sí. Igual, imagínate, tienes el síndrome del impostor, va todo mal, te despiden porque no era para ti ese puesto. Sigue. Y sigues. Pero creo que también ahí es la mentalidad que tienes, porque justo tú ahorita lo dijiste, te despiden, pero tú lo ves como no era para mí. Pero a lo mejor justo cambiar, creo que ahí es, y como dices, el agradecer, el cambiar nuestra mentalidad de decir es que me corrieron y me pasó y meterte como en un papel de víctima. Creo que ahí también es como voltear y decir, ok, creo que no era para mí. No es nada fácil, porque creo que no lo queremos tampoco romantizar. No es nada fácil, no es un proceso que haya sido de que, ay, hoy me levanto y digo, sí, agradezco lo que ustedes quieran. Pero creo que sí, el cachar cómo nos hablamos, cómo lo decimos, cómo nos vamos contando nuestra propia historia, como dice Álvaro, cómo Luis puede ver que neta Álvaro es un tiburón con lo que hace y es un pro y neta, y Álvaro podrá levantarse y decir, soy una persona normal y va a ir por mi vida haciendo lo que me toca, Sí. ¿no? Es como ver cómo nos hablamos también. Exacto, ¿no? Tal cual. Yo justo quería agregar esa parte, ¿no? O sea, justo en psicología vemos mucho el discurso que te dices. O sea, ¿qué palabras usas? Como dices, a la hora de correr un maratón, a la hora de tener un trabajo, siempre es un discurso interno. Me gustó como lo planteaste tú, una conversación contigo mismo, ¿no? Y dependiendo cómo manejes esa conversación, es cómo tu conducta se va a influir, ¿no? Dependiendo mucho de la corriente, filosofía, de los autores, depende mucho, hay diferentes formas de verlo, pero mucho recae en qué te estás diciendo a ti mismo. Y justo empieza por creértelo tú mismo. O sea, ¿quién tiene que creerse que puede primero? Uno mismo, ¿no? Lo mismo que la competencia, ¿no? O sea, justo ese es el mayor reto y mucho es trabajar en qué palabras estás usando en tu discurso interno. No importa qué te digan afuera, ¿sabes? ¿Qué te estás diciendo tú a ti mismo? Mira, yo lo decía, no es para mí. Yo pienso muchas veces, no es para mí en este momento. O sea, porque también esa es toda la no diferencia. es para el Álvaro de la hora. A lo Esa es mejor, toda la oye, diferencia. asumí un rol y tal. También desde aquí le mando un saludo a Rafael Nadal, una persona que sé que sigue este podcast Tu y que amigo. para mí... Claro, Que obvio nos ve y nos y que para escucha. para mí También es lo el... vamos a volar. Para mí es el típico tío de fortaleza mental, le escucho muchísimo y él habla mucho de da el 100% y a lo mejor cuando pierdes, no era para ti en ese momento porque te pasó algo, igual no diste el 100% por algo que te pasó en Muchas ese momento, cosas, no era muchos para factores. mí, no era para ese Álvaro de ahora y muchas veces no somos lineales. La Claro. Alexa de hoy no va a ser la misma de la Alexa de 5 años, no vas a tener los mismos valores, no vas a tener las mismas preocupaciones, no vas a tener el mismo mindset, habrás vivido cosas y ha cambiado. Exacto. Y ha cambiado. Y esto también pasa y tienes que darte cuenta cuando te pasa en las organizaciones. A lo mejor entras en una organización y dices, "Buah, es que esta empresa para mí es perfecta". Y luego llega un día en el cual dices, Ya no quiero Ya. estar. ya no estoy en este mood. Exacto. Y no pasa nada. Exacto. Y es que te digo, eso hace toda la diferencia, ¿no? O sea, no es para mí en este momento. Si le agregas eso, hace toda la diferencia. No es lo mismo llegar y decir fracasé, a decir fracasé En esto. este momento, porque Exacto. cuando vuelva la voy a romper. Exacto, por eso toda la diferencia. Y hay Exacto. personas que en su discurso es fracasé.
Ya, soy un fracasado. Y ya se meten en esa... Y como dice Alexa, a veces es muy difícil salir de ahí. No es nada fácil, ¿eh? Sí. O sea, hay quien tiene un discurso, también depende mucho de las experiencias que uno ha vivido, de la gente con la que se De la rodea, que gente. también me parece fundamental. Lo que te dices a ti mismo, pero a veces agregar una palabra, o sea, fracasé en esto hace toda la diferencia, ¿sabes? O sea, eso hace una diferencia total en cómo voy a yo reaccionar a lo que me sucede, ¿no? Por eso os doy las gracias por este podcast, chicos, porque vosotros ayudáis a la gente a, oye, ¿cómo deberías de pensar? Exacto. ¿Cómo lo vas a cuidar? Realmente, bueno, perdóname. No sé si tenéis vosotros estadísticas de, oye, en México tanta gente acude al psicólogo, en Europa tanta gente acude al psicólogo, como el que va al gimnasio a entrenar tu mente. Exacto, sí. Es como Pues dices. realmente, o sea, estadísticas las tendríamos que checar, pero muy poca población en México va al psicólogo, y también porque es un tema, creo que como de privilegio. Es algo que México también debería de cambiar. Mucha gente acude a salud mental y tiene acceso a salud mental porque es un privilegio Porque de alguna tiene manera, recursos. porque no todo el mundo Exacto. tiene la posibilidad de pagarlo. Entonces, pero también como haciendo, como ya cerrando un poco el episodio, justo para dejarles a la gente que nos ve y nos escucha como tips de si realmente sufren con el síndrome del impostor, me gustaría dejarles 4 tips que haya escuchado y que yo también pongo en práctica. Y ahorita indirectamente lo han dicho Álvaro y Luis. El primero es justo ahorita Luis, Álvaro más bien nos platicó quién es, cómo es, etcétera, cómo ha sido su trayectoria. Y es eso, averiguar si hay una persona que aspiras o bueno, más bien admiras, averigua cómo ha sido su proceso de cómo empezó, porque estoy segura que no todas las personas que admiramos empiezan desde liderazgo y desde mentalidad crack y todo esto, ¿no? Han vivido un proceso también como difícil, entonces como averiguar cuál fue su historia, porque así también te puedes identificar, ¿no? Y fue un poco como lo que queríamos hacer con Álvaro. Después sé consciente de cómo no eres el único que también vive el síndrome del impostor, ¿no? El hecho de que también Álvaro lo diga, yo también lo he vivido, dices como, no manches, yo también lo he sentido. Y no significa que porque yo soy un fracasado, no. Él, ya que es un líder, lo ha vivido, entonces te puedes ir identificando. Después es dejar las opiniones de los demás, deja de pedir opiniones. Creo que si bien lo quieres recibir como una retroalimentación para cambiarlo, creo que es súper válido, pero nada más para estarte comparando, para hacerte sentir mal, creo que también ahí tenemos que ser muy conscientes de qué retroalimentación tomamos y cuáles son las que no, porque también eso también fomenta muchísimo más a decir, híjole, no lo estoy logrando o lo estoy haciendo por un muy mal camino. Y también empezar con algo chiquito, ¿no? Con pasos chiquitos. Sí, total. Es que es como los entrenamientos. Tú tienes objetivos cortitos para llegar A una más meta. lejos, exacto. Y si no llegas a esa meta, no pasa nada. Ya hiciste todo el trabajo anterior. Ya Exacto. vuelves a por otro, pero justo así. Y el quinto, que es el que también Álvaro mencionaba, es rodearte de las personas correctas. Rodearte de las personas que también tengan mentalidad como tú. De nada sirve que te juntes con gente que a lo mejor en su momento de su proceso no están como tú, a lo mejor no queremos compararnos, pero justo el hecho de que ahora también Luis y Álvaro sean amigos, también eso ayuda y fomenta a que él tenga muchísimo más hambre de crecer, de ser como, no ser como Álvaro, porque Álvaro es una persona y Luis es otra persona. No, yo pero de grande sí quiero ser como Álvaro, obviamente. Yo de grande también quiero ser como tú. Pero el hecho de que es justo, como el hecho de ver a alguien y estar rodeado de gente que tenga una mentalidad de hambre, de querer y de perseverar y de ser muchísimo mejores personas, no tanto en lo laboral, ahorita nos centramos como mucho en lo laboral, pero también en lo personal. Con tu casa, con tu familia. Exacto, con tu familia, con tus amigos. Creo que eso también ayuda muchísimo a que tú seas la mejor versión de ti. Entonces, pues eso, como esos 5 tips, después los escribimos en las redes sociales, pero no sé si también quieras decir algo. Agradecemos muchísimo que hayas venido, creo que es una plática muy enriquecedora, tanto como para los que nos ven y nos escuchan, como para Luis y para mí. Saludos a Rafa de nuevo, ¿no? Exacto, que lo ve y lo escucha. Lo vamos a traer, obviamente, esperemos que en algún momento lo podamos traer. Volar en primera clase, igual que Exacto. Álvaro, igual idéntico. Pero sí, algo que quieras decirles a los que nos ven y nos escuchan, a la gente que te conoce. Pues lo primero, gracias. Siempre hay que ser agradecido. Todos, gracias por escuchar el podcast, porque ya estás dando un paso más en decir, oye, quiero cuidar más mi mente, punto. Y gracias a vosotros por hacerlo, la verdad. No, que traigáis gente chingona, que habláis de tantos temas que muchas veces
uno ni siquiera es capaz de hablar consigo mismo. Ujú, ujú. Y eso, no, daros las gracias. No, pues gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias, como dice Álvaro, a todos ustedes los que nos escuchan. Y pues nada, pues los vemos en el siguiente episodio. Les vamos a dejar la red social redes de sociales de Álvaro para Álvaro. que lo sigan, lo vean, lo motiven, se motiven de lo que ve y lo que hace. Entonces, pues sí, muchísimas Por supuesto. gracias. Yo creo que a lo mejor me gustaría también hacer una parte 2. Vamos viendo. Sí, 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 de seguro. muchos Yo el temas. VIP, mientras me paguéis el VIP, chicos, yo lo que queráis. Siempre, Súper. siempre. Entonces, pues muchísimas gracias también a todos los que nos ven y nos escuchan, a los productores, Black Monkey. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias.